Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Hoy jueves, hoy vamos a estar continuando con el estudio, este nuevo estudio, Claudia, la palabra de Dios, un preciado tesoro. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de poder estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Datos que hacen de la Biblia un libro único, para que estén bien atentos y tomando nota a todo lo que vamos a aprender en este día. Antes de iniciar, les queremos recordar seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Devocionales Fuego de Dios. Recuerde darle like al video, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y suscríbete si aún no lo has hecho. Y compartir. Lo Muy importante. Lo más importante es que aprendamos y compartamos el mensaje a otras personas. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio con la oración. Claudia, dirígenos con la oración. Señor, en este día queremos bendecirte, queremos glorificarte, nos acercamos ante ti como tus hijos, Señor, con confianza y con libertad, pues tu palabra nos dice que nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Señor, mira a cada uno de nuestros amigos, hermanos que están ahí pendientes, Señor, cada lunes y cada jueves, sábado, Señor, creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Amén. Pueden estar atravesando momentos difíciles de necesidad, tal vez de angustia, de tristeza. Señor, necesitan milagros. Hoy los ponemos delante de ti, Señor, para que tú intervengas como solo tú lo sabes hacer en cada una de las realidades que ellos puedan estar viviendo. Los ponemos en tus manos, Señor, pero te pedimos que en este momento, cuando ellos se disponen a escuchar tu palabra, pueda irse toda carga, pueda irse toda preocupación y su corazón y mente estén centrados en lo que tú tienes para nosotros en este día. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, bienvenido Espíritu Santo. Amén, bienvenido. Amén. Bueno, Claudia, entonces damos inicio a los datos que hacen de la Biblia un libro único. Pero vamos a iniciar, Claudia, leyendo una cita. Vamos a leer el Salmo 119, que hablamos en la clase pasada, que David era un enamorado de la palabra de Dios. Entonces hay una cita, él habla, leímos el Salmo 19 la vez pasada, hoy vamos a leer una porción del Salmo 119. Sí, el versículo 97 dice David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, y me asombran estas palabras, porque mire lo que él alcanza a decir de la palabra de Dios, cuánto yo la amo. Y también dice, todo el día es ella mi meditación. Que podamos aprender de este hombre que era conforme al corazón de Dios, ese valor y ese amor que él tenía por la palabra de Dios. Y sobre todo, mire lo que dice, él meditaba, él cada día, el deleite de él era meditar en esa palabra, era conocer la palabra, era aprender de la palabra, y él lo hacía cada día. Ahí no lo describe. Claudia, sí. Y si leemos bueno, todo el Salmo 119, pero ese versículo que está leyendo en el 97, de ahí en adelante habla cuánto se deleita en la palabra de Dios, que lee para guardarla, que lo hace sabio. Allí en casa, con tiempo, léela, porque también vemos en el Salmo 119, versículo 115, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O lumbrera, porque mira que ese deleite y ese amor hacia la palabra que muestra David. Así es. Muy bien, entonces, ¿qué datos hacen de la Biblia un libro único, Claudia? El primer punto, único en su continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Único en su continuidad, porque fue escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años, o sea que ha pasado o hasta nuestros días, como decíamos en la clase pasada, pero en ese periodo de 1600 años fueron 60 generaciones
en las que se escribe la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver lo sobrenatural de la palabra de Dios, porque cuando Moisés escribe Génesis y luego Juan escribe Apocalipsis y no encontramos que de Génesis a Apocalipsis haya error, no encontramos que haya nada que nos saque del contexto, no, es única. Entonces por eso decimos que es única su continuidad, porque a pesar de que fue escrita durante 1600 años, 60 generaciones, permaneció y sigue fiel, y siguió fiel y siguió el mismo rumbo. Pero es que es el mismo tema, pues no hay como que se paraliza o cambia de giro el tema, hay una continuidad del tema, es lo que entiendo. Entonces, Claudia, en 1600 años, eso es increíble. Sí, pero no solo 1600 años, sino que fue escrita por 40 autores diferentes, ¿sí? Tremendo. Y acá vemos lo hermoso, porque aunque Dios usó instrumentos, que fueron hombres para escribir, hay un único autor, y es el Espíritu Santo. Amén. Y es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el error si es la misma palabra de Dios? El Espíritu Santo fue quien inspiró a esos 40 hombres para que escribieran y plasmaran en la palabra de Dios. Así es. Y que esos 40 hombres que Dios usa como instrumentos, los vemos que fueron hombres de diferentes clases sociales, porque entre ellos encontramos campesinos, encontramos pescadores, sí, encontramos médicos, encontramos reyes, encontramos estadistas, poetas, músicos, entre otros. Entonces, muy diferentes todos, ¿cierto? Y podemos, a través de esto que estamos diciendo, confirmar una vez más que quien estaba detrás es el mismo Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando dice campesinos, vemos a Amós, ¿sí? Al profeta Amós, que era un hombre de campo, y sin embargo lo vemos siendo un instrumento en las manos de Dios para escribir este hermoso libro que nos deja, este libro profético en la palabra de Dios. O en el caso de pescadores, tenemos a Juan, tenemos a Pedro, que eran pescadores, y los vemos escribiendo estas hermosas cartas. Claudia, es que esto nos da a entender de que no importa la clase social, Dios usa cualquier tipo de personas, del estrato social más bajo hasta el más alto. Mientras que unos profetas estaban en el campo, otros estaban en el palacio. Amén. Entonces, mira esa diversidad de culturas y de estatus social que estabas explicando. Así es, y también podemos decir que no solo fue escrita en un periodo de 1600 años, escrita por más de 40 autores, sino que también decimos que fue escrita en diferentes épocas de la historia. ¿Y qué queremos decir con esto, Andrés? Fue escrita en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Fue escrita en tiempos de abundancia y escrita también en época de escasez. En paz, en auge y en persecución. Entonces vemos en una variedad de circunstancias de la historia en la cuales estos autores plasmaron, inspirados por el Espíritu Santo, plasmaron la palabra de Dios. Y este punto también me gusta mucho porque también fue escrita en diferentes lugares y en diferentes contextos. Por ejemplo, Moisés, ¿dónde escribe Moisés? En el desierto. Tremendo. En el desierto. ¿Dónde escribe Jeremías? En la cárcel, en una cisterna, al igual que Pablo, escriben muchas de sus cartas ahí, en la cárcel. Lucas escribe su evangelio a través de los viajes, ¿cierto? Y Juan, ¿desde dónde escribe? Desde la isla de Patmos. Diferentes. Prisionero también. Así es, entonces vemos que fue escrita en diferentes contextos, en diferentes lugares, y sin embargo es el mismo mensaje a través de toda la palabra. Es más, Claudia, y dependiendo del contexto, también juega un papel muy importante los estados de ánimo. Mientras que unos estaban con esa tristeza, otros estaban escribiendo alegres,
otros en momentos de depresión, en tiempos de enfermedad. Entonces mira que es una combinación también de sentimientos y emociones que permite Dios que los hombres pasen para que ellos también tuvieran esa inspiración en escribir la palabra. Amén. Qué belleza. Muy lindo todo esto, ¿sí? Y también escrita en 3 continentes, porque fue escrita parte en Asia, en África y en Europa. Muy bien. Por eso decimos que fue escrita la palabra de Dios y que es único en su continuidad. Muy bien. Ahora vamos a mirar lo segundo, y es que es única en su circulación. ¿Qué queremos decir con esto? Que es el libro más leído y más publicado en idiomas diferentes que cualquier otro libro. Y cada vez más se publican más ejemplares y se traduce a más idiomas. La primera Biblia en publicarse fue la Vulgata Latina y fue impresa en la prensa de Gutenberg en el siglo XV. Claudia, es que la Biblia es el bestseller, es el libro más leído y más publicado por encima de todos los bestsellers, por encima de todos los libros que hayan en ese mundo, la Biblia lo sobrepasa a todos. Así es, muy bien. Lo tercero, y esta me gusta mucho y esta me apasiona mucho conocerla, porque es única en su supervivencia. ¿Cuántas veces ha sido atacada la palabra de Dios a través de toda la historia? Muchísimas veces, pero ¿qué? Ha permanecido. Porque ¿qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. No pasará jamás. Entonces, es única en su supervivencia. ¿Supervivencia qué? En el tiempo. Sigue vigente. Lo que hemos hablado. Sí. Sigue vigente. ¿Cuántos años lleva la palabra? Y nosotros hoy podemos todavía disfrutar de ella. Lo segundo, Andrés. Supervivencia en la persecución. Ningún libro de la historia de la humanidad ha sido tan dura, sistemática y tenazmente perseguida como la Biblia. La Biblia ha sobrevivido persecuciones en la historia normal de esta sociedad. Obviamente han tratado quemar lo que es la Biblia y sin embargo cada vez más se publica más y más y sobrevive. Así es. Vemos que esa persecución por la palabra se inicia aún desde los emperadores romanos. Sí. ¿Sí? Todo el periodo que sufrió la iglesia de persecución también lo sufre la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerdo en una época de la historia que cogían todas las Biblias y las quemaban, ¿sí? En el centro de las plazas públicas cogían todos los ejemplares de las Biblias y los quemaban por montones, ¿sí? Entonces vemos cómo el enemigo ha querido ha querido destruir la palabra de Dios, ha querido desaparecer la palabra de Dios, pero no ha podido. Hubo un momento de la historia en que se le prohíbe a las personas leerla. Porque se volvían locos. Locos, que era solo para los que estaban en eminencia, para los papas, los sacerdotes, todos sí. ellos, ¿cierto? Pero al pueblo como tal no se le permitía tener acceso a la palabra de Dios, pero hoy recordamos y le damos gracias al Señor por un hombre como Martín Lutero, que se levanta, que es usado por Dios para nuevamente despertar al mundo para la importancia de la palabra de Dios. Claudia, y ahí es cuando se celebra el 31 de octubre, el mes de la Biblia. Amén. El día de la Biblia y octubre el mes de la Biblia, porque Dios usó a este hombre, Martín Lutero, en que destapó toda estaban ocultando toda la verdad y estaban cobrando la salvación, las famosas indulgencias, y Martín Lutero ahí es cuando él, siendo católico, sacerdote católico alemán, un monje, entonces el Señor lo usa, el Espíritu Santo lo lleva a leer la Biblia y dice que la salvación no es pagando las indulgencias, sino por la fe. El libro de Romanos específicamente fue el libro al que él
tiene acceso, y en el capítulo 1 cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Tremendo. O sea, no tengo que hacer nada para obtener esa salvación ni pagar por la salvación. Y eso queda grabado en su corazón y él empieza a crecer, a profundizar, el Espíritu Santo lo empieza a usar y él viene el despertar para Martín Lutero. Y un 31 de octubre de 1517, en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, ¿sí? Entonces fue valiente, fue osado, porque estaba completamente solo para hacer esto, no tenía el apoyo, pero él tenía la valentía que Dios le había dado, y gracias a este hombre nuevamente volvió el despertar, y nuevamente volvió el pueblo, el hombre, a tener acceso a la palabra de Dios. Claudia, es que, bueno, más adelante tendremos, Dios proveerá el espacio para contar biografías, bueno, pero es que de ahí surgió el título de protestantes, porque Martín Lutero protestó en esa ocasión contra la Iglesia Católica y contra sus enseñanzas, que estaban ocultando la Biblia, enseñando lo que ellos quisieran. Entonces él destapó toda esa olla. Gloria a Dios. Gloria por eso. A Dios. Muy bien, entonces vimos que la palabra de Dios es única en su supervivencia, porque a pesar de todo ha podido permanecer. Muy bien, también es única en supervivencia en la crítica. En los últimos 2 siglos, también los críticos han tratado de eliminar o al menos minimizar el valor que tiene la palabra de Dios. Es impresionante cómo cada día también el enemigo levanta personas para ir en contra de la palabra, para traer duda, incredulidad, para decir que ese libro es obsoleto, que ese libro ya pasó, para decir que ese libro no tiene validez, que es un libro más. Y es muy triste que muchos hombres a través de la historia han creído esto, ¿cierto? Y no le han dado el valor a la palabra de Dios. Claudia, y en esta época tan moderna, dentro del posmodernismo, mira que ya hay posibilidades de descargar una aplicación de la Biblia, que no voy en contra de la aplicación. Muy bueno tener la aplicación en la Biblia y tenerla a la mano, porque obviamente el móvil, el celular es de uso ya diario, está en el bolsillo o en el bolso permanentemente. Pero Claudia, lastimosamente en la Biblia, en el celular, no permite que nos aprendamos la Biblia, que sepamos el orden de los libros. Hay ventajas y otras desventajas. Entonces, ¿uno qué sugiere? Tener la aplicación en el celular, pero también tener la Biblia físicamente. Claro, y más cuando se va a entrar a un tiempo devocional y de estudio, porque si yo la veo en mi celular, eso inmediatamente me van a llegar los mensajes de WhatsApp, publicaciones de Facebook, notificaciones, y me va a distraer. Entonces, para ese tiempo devocional, es importantísimo que mejor tengamos nuestra Biblia física. Sí, así es. Lo que estás diciendo. Muy bien. Vamos entonces ahora para lo tercero. Ya hemos visto que la Biblia es única en su continuidad, es única en circulación, es única en supervivencia. Entonces vamos para el cuarto. Es única en su enseñanza. Única en su enseñanza. Ningún otro libro nos enseña, nos hace sabios. Mire que David en muchos versículos dice, es que la palabra me hace sabio. Incluso aquí en el versículo que leímos ahora, en el Salmo 119, en el 98. En el 98 dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, no es en el único versículo, en el Salmo 19 también dice que hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia es única en esa enseñanza. ¿Es única entonces, Andrés, en qué? Bueno, primero en la profecía. Son profecías cumplidas, aproximadamente son 300 profecías acerca de Jesús, y todas se cumplieron. Sí. Entonces eso lo hace único. La Biblia es única en cuanto al cumplimiento de sus profecías. Mira que son aproximadamente 300, que no es ni una ni dos, ni 10, ni 20, 300 profecías acerca de Jesús
y tuvieron su cumplimiento. Así es. En historia, la Biblia es única en su narración histórica. Ningún otro pueblo tiene algo semejante. O sea, nosotros podemos conocer la historia desde el inicio, ¿sí? ¿Qué otro pueblo puede contar con esa gran riqueza? Nosotros conocemos los inicios desde allá, desde Génesis, ¿sí? Y cómo se desarrolló toda esa historia hasta ahora, porque hasta hoy se está escribiendo el libro de Hechos todavía, ¿cierto? Los hechos de la iglesia. ¿Qué pasa? Entonces es hermoso la historia que ella contó. Claudia, y como la Biblia fue escrita en 3 continentes, como dijiste ahora, Asia, África y Europa, entonces se habla de historia, de diferentes costumbres, de países. Mira que no solamente habla de Jerusalén y el pueblo de Dios, hablan de otras naciones. Del Imperio Romano. Del Imperio Romano, y eso hace parte de la historia. Así es. Nerón hace parte de la historia. Entonces mira que es un libro que trae veracidad y complementa la historia de esta humanidad. Claro, incluso la historia se basa. Y la palabra, si podemos ver, hay muchos libros seculares que confirman lo que dice la palabra de Dios en cuanto a toda esta historia riquísima que encontramos en la palabra de Dios. Pero también es este punto, me gusta mucho, que es rica en moralidad. Sí. En moralidad. Ningún otro libro cuenta con una moralidad tan elevada como lo es la palabra de Dios. Muchos de los sistemas legales y jurídicos tienen sus raíces en las reglas éticas de la palabra de Dios. No, y de la Biblia. No matarás, imagínense, no hurtarás, que son los mandamientos de Dios que nos dio a los hombres. Entonces mira, no codiciar los bienes ajenos. Entonces mira toda esa riqueza en la moralidad y en la ética. Así es. Muy bien, eso eran algunos datos importantes y que hacen de la Biblia un libro único. Ahora miremos cuáles son esas disposiciones necesarias para el estudio provechoso de la Escritura o de la palabra de Dios. Porque al acercarnos a la palabra de Dios lo debemos hacer con varias condiciones. Si quieres sacarle provecho, si quieres que esa palabra te hable, llegue a tu vida, es necesario entonces tomarla como lo que es, la palabra de Dios. Claudia, es que la Biblia es la revelación de Dios y debemos de entender que es un privilegio para nosotros, las personas que leemos la Biblia, pero nos damos cuenta de que muchos la leen y no le sacan el provecho que se desea que le saquen ese provecho, el verdadero provecho. Y la razón de que no la leen es porque no tienen una disposición, no hay como un encuentro, una disposición, la mejor actitud. Entonces lo que vamos a aprender es cuáles son algunas de las disposiciones necesarias para el estudio y que podamos sacarle provecho a la Biblia. Y lo primero es un espíritu respetuoso. Así es. Respeto por la palabra de Dios. El hombre es muy irreverente, ¿sí? Se atreven a decir cosas impresionantes de este libro, de este sagrado libro, ¿sí? Pero como hijos de Dios debemos tener respeto por la palabra de Dios. Cuando un hombre en esta sociedad tiene esa irreverencia, va a quedar igual. Va a seguir completamente ciego ante lo que es la revelación de la palabra de Dios. Debemos estudiar la Biblia con un espíritu humilde y con un espíritu reverente. Así debemos acercarnos nosotros a la palabra de Dios, con respeto. Y lo vemos en un hombre como David, ese respeto que él tenía por la palabra de Dios. Claudia, y es fundamental el poder entender. Tú aquí estás mencionando ese respeto, pero solamente se logra entendiendo que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Es Amén. Dios, es que no es un libro cualquiera, no podemos ponerlo al mismo nivel que un libro, el otro bestseller que haya en el momento, no sé, otro libro, con cualquier otro libro no se puede poner al mismo nivel. La Biblia va por encima sobre todos los libros y sobre todo
por el contenido que trae, pero el autor, que es el Amén. mismo Dios. Entonces, Amén. y si yo soy consciente de que el autor es Dios, obviamente voy a tener ese respeto. Así es. Lo segundo es que la Biblia debe estudiarse con oración. Importante, ¿sí? Antes de yo abrir la palabra, yo debo orar al autor, al que escribió la Biblia y pedirle que me enseñe esos tesoros. ¿Sí? Debo acercarme, la oración debemos pedir la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que Él mismo nos enseñe a comprender las lecciones que Dios nos ha dejado ahí escritas, ¿sí? Como dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién es el único que puede hacer que nuestros ojos sean abiertos para ver esas maravillas? Su autor, el Espíritu Santo. Amén. Entonces no debemos acercarnos nosotros a la palabra sin antes haber orado y clamado la asistencia al Santo Espíritu de Dios. Claudia, y también se necesita para eso, que estamos hablando de las disposiciones necesarias, ser amantes de la verdad. Total. Si yo quiero conocer la verdad, en el mundo obviamente el sistema nos enseñan unas cosas que verdaderamente no son teorías en las universidades, en los colegios, con los compañeros del trabajo, en la sociedad, el sistema, la política, todo. Pero si queremos conocer la verdadera pues, la verdad como tal, entonces la encontramos en la Biblia. Es la única. Exacto, entonces necesitamos ser amantes de esa verdad, de esa búsqueda de la verdad, y la encontramos allí. Amén, así es. Muy bien, y por último, debemos ser pacientes en el estudio. ¿A qué nos referimos con esto? Cuanto más pacientes seamos para encontrar esos tesoros, mejor provecho les vamos a sacar y más los vamos a apreciar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas empiezan a estudiar la Biblia y empiezan a leer la Biblia y a la primera no la entienden, inmediatamente la cierran y vuelven y la guardan. Sí. No, se necesita de paciencia, no entendí esto y ahí vuelvo al punto 1 también, humildad, porque si yo no entiendo yo puedo buscar a alguien y pedirle ese favor. Estaba leyendo la Biblia, no entendí esta partecita, de pronto usted entiende qué me quiere decir la palabra de Dios ahí. Otra cosa, en internet usted puede encontrar, por ejemplo, diccionarios bíblicos, puede encontrar también que pueden apoyar su estudio de la palabra, comentarios bíblicos. Por ejemplo, uno que nosotros recomendamos es el de Matthew Henry, porque es muy bíblico, es muy centrado y no dice como nada raro, ¿cierto? Entonces, es ser pacientes en eso. Si no entiendes algo, no deseches la palabra o no digas, no, es que es muy difícil de asimilar la palabra. Estudia la palabra, léela y cuando no entiendas algo, entonces ve a un comentario bíblico como Matthew Henry, que sabemos que es una fuente buena donde puedes consultar. No consultar en cualquier fuente o lo que primero te salió en internet porque es muy riesgoso, pero sí hay comentarios bíblicos muy buenos que te pueden ayudar a tu crecimiento acerca de la palabra de Dios. Claudia, y hay Biblias que traen comentarios. Ajá, también. Entonces también puede aplicar, también puede servir. Saber que poder entender y también identificar que el comentario que aparezca en la Biblia es el comentario del autor, no es el comentario, no es bíblico, pero es un comentario que nos puede abrir, dar luz a lo que quiere decir la palabra. Muy bien, así es. Este era el estudio que teníamos para hoy, era esos datos y entonces importantes que hacen de la Biblia un libro único. Esperamos que hayas aprendido, que los hayas tomado nota y que puedas compartirlo con otras personas porque fueron datos importantes que al menos cuando lo estamos preparando, muchos de ellos no lo recordaban, no los conocía,
pero le doy gracias al Señor porque una vez más viene y nos habla a través de su palabra. Claudia, sí, entonces es poder asimilando todo este contenido. Uno ya sabía términos, conceptos, pero hay cositas que uno se le han quedando o no sabía. Entonces todo este estudio es de mucho provecho y esperamos pues también que cada uno logren coger lo que más puedan y si puedan escribir, apuntar y enseñar a otros. Amén. Entonces, qué bendición el estudio de la Biblia. Y Claudia, pues ya el lunes continuaremos. Así es, continuamos entonces el lunes para que estén todos bien atentos y dispuestos para lo que el Señor trae para este nuevo estudio. Vamos a orar, Andrés. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Gracias porque hoy nos afirmamos en que la palabra, la Biblia, es palabra tuya. Amén. Señor, es el mejor libro de todos. Es el libro que ha tenido supervivencia, que aunque ha sido criticado, lo han querido eliminar de este mundo, es el que todavía existe. Amén. Es un libro que da vida a nuestras vidas, es el único en continuidad, único en todos los aspectos, Señor, de lo que hemos aprendido, en Amén. Circulación, en supervivencia. Señor, Sí, gracias porque a pesar de que hay tantas personas que se oponen a la Biblia, está aquí todavía presente. Amén, Ayúdanos a memorizarla. Amén. No sabemos lo que puede pasar en este mundo, a lo que Amén. puede venir. Quizás quieren también tentar contra la Biblia, pero que la tengamos grabada en la mente, en el corazón. Señor, ayúdanos a amarla cada día más, en el nombre de Jesús, y a vivirla. Amén. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Oramos por cada persona que está atenta al estudio. Ábrele la mente, el corazón y dale esa pasión y ese amor por buscarte a ti a través de la palabra de Dios. Buscarte a ti, oh Señor, a través de la Biblia. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, te atamos, te reprendemos y te echamos fuera ahora mismo, fuera de las mentes, fuera de los corazones, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la mente de Cristo, corazón de Cristo, una mente y un corazón sediento de la palabra de Dios, sedientos y amantes de la Biblia, de aprender la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en sus vidas y en las nuestras. Gracias, Señor. Muchas la gloria es para ti. Siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Nos vemos el sábado con palabra de fuego, una palabra que avivará tu corazón. Bendiciones. Bendiciones. Chao.